Un feliz sábado para todos mis hermanos. Hoy tenemos rostros nuevos, rostros que nos acompañan, muy queridos, y caras muy apreciadas por cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad, o me da la oportunidad nuevamente desde aquí, llevar su palabra. Y el tema de esta mañana tiene que ver con algo que como seres humanos nos comprometemos, y son las promesas. ¿Recuerdas tú la primera promesa que hiciste o que alguien te hizo? ¿La recuerdas? La vida está llena de promesas, ¿saben, mis queridos hermanos? Se escuchan promesas por doquier. La mayoría de ellas, promesas algunas veces por compromisos o sinceramente promesas porque las circunstancias así lo permiten. Cuando somos niños, no sé cuántos los experimentamos, o los que tenemos hijos, siempre como padre prometemos algo. Cuando queremos que nuestros hijos se porten bien, le prometemos. Cuando queremos que tus hijos salgan bien en el colegio, le prometemos algo. Si no, pregúntenselo a Hani. Y de alguna manera las promesas son un tipo de motivación para que esa persona pueda lograr lo que se le está lo que se quiere y así pueda recibir una recompensa. Así que cada vez que un padre quiere que su hijo estudie o salga bien, le promete una bicicleta, un paseo, un teléfono. Y así aquel niño se siente ¿qué? Motivado. Pero las promesas no solamente llegan cuando somos niños, ¿saben, mis queridos hermanos? A medida que vamos creciendo, las promesas se van haciendo parte de nuestras vidas. Los jóvenes prometen. Los adolescentes también prometen, los padres prometen, los políticos también prometen. Cuando un político está de campaña porque se ha lanzado quizás que de gobernador o de alcalde o quizás de presidente de una nación, prometen de todo, ¿sí? Prometen muchas cosas que ellos consideran que por esa promesa pueden motivar a que el pueblo o muchos puedan votar por ellos. Pero ¿qué pasa cuando llega a la realidad? ¿Ha ganado? ¿Será que cumplirá lo que prometió? En algunos casos sí, y en la mayoría de las veces esas promesas ¿qué pasan? Se olvidan. Recordemos lo que estamos casados. Cuando hicimos nuestra promesa delante del altar, ¿qué promesa hacemos en el altar? Prometemos cuidarnos, prometemos respetarnos, en la salud, en la enfermedad, estaré a tu lado y hasta que la muerte nos separe. Pero ¿qué pasa con esas promesas? Muchas de ellas se han roto. Prometiendo, quizás decimos, estamos haciendo algo bien. Una promesa de parte de alguien confiable lleva en sí el poder para transformar la mente y la actitud de una persona. Porque si te prometen algo, tú vas a conseguir todo para que te den lo que te han prometido. Enciende la llama de la esperanza, donde antes existía depresión, temor y preocupación. Allí va a haber un dejo de esperanza porque te han prometido ¿qué? Te han prometido algo. Podría tratarse de una promesa por un nuevo trabajo, un mejor sueldo, una nueva casa, el galardón por un trabajo bien hecho. Sin embargo, una promesa solamente tiene valor si quien promete es una persona íntegra. La promesa de un mentiroso
es como el viento que llega y desaparece. Recordamos que cuando hablamos de promesa debemos recordar que no todas las promesas se cumplen. ¿Te han cumplido algo que te han prometido? ¿O has cumplido algo que has prometido? Quiero traer en esta mañana 2 personajes bíblicos. Ana. ¿Qué pedía Ana? A ver, como toda madre, como toda mujer que quiere tener un hijo, le dijo a Dios, Señor, derramó su alma ante él y le pidió a Dios un hijo. Pero junto con esa petición también iba una promesa. Ella dijo que si el Señor le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar para que trabajara para él en el templo. Así que Dios le concedió a Ana esta bendición. Y Ana se enamoró de su bebé. ¿Cuántas de las que hemos sido madre, al tener a nuestros hijos en brazos, nos enamoramos de una forma de ese ser? Pero ella había hecho una promesa. ¿A qué edad lo llevó al templo? A los 8 años. ¿Cumplió su promesa? Sí. ¿La cumplió? ¿Le habrá pesado en su corazón? No lo sabemos, pero quizás sí. Pero Dios la premió. ¿Saben? Porque Dios le dio más hijos, dice en la Biblia. Tuvo otros hijos. Pero ella cumplió y fue fiel e íntegra en cumplir ¿qué? Su promesa. Qué bien por Ana. Pero, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué prometieron? Dijeron, ay Señor, vamos a vender una propiedad y te la vamos a dedicar todo a ti. Cuando lo vendieron, ¿qué pasó? Ay, vieron como que era mucho. Y decidieron esconder parte del dinero. ¿Prometieron? ¿Cumplieron? Pues no. ¿Y cuál fue el resultado? La muerte. Desgraciadamente fue la muerte. ¿Por causa de qué? De que su corazón mentiroso no había cumplido. ¿Cuántos hemos visto a personas, yo las he visto, que en el hecho de su muerte, el Señor los tiene allí y le dicen, Señor, si me das otra oportunidad, te prometo que yo voy a ser mejor. Alguien me comentó, cuando me subí, en estos días que hubo las ferias de aquí, yo le decía, en mi vida soy capaz de montarme en esas cosas que giran y giran y giran y yo no sé dónde va a ir a dar la gente. Y alguien me dijo, yo me monté una vez y le dije, Señor, si me sacas de aquí, yo prometo ser mejor. Y yo le pregunté, ¿y eres mejor? Se sonrió. Y muchas veces nos pasa eso. Prometemos. Tengo un amigo que pasó por el COVID. Estuvo a punto de no contarlo más. Pero el Señor le dio una oportunidad. Él rogaba, él decía que en el lecho de muerte, él rogaba para que el Señor le diera una oportunidad. Y el Señor se la concedió. Porque él nos contaba de que cómo veía caer de las camas a los muertos por COVID, gente que dejaba de respirar. Él vio todo eso. Y al encontrarse en medio del caos, él decía, Señor, dame otra oportunidad. Y nosotros le decíamos, gordo, ¿viste que le prometiste a Dios? ¿Has cambiado? Está en esa lucha de querer cumplir lo que le prometió a Dios. No es fácil para algunos decir, Señor, yo prometo. Cuando nos comprometemos a Dios en serle fiel en sus diezmos y sus ofrendas, decimos, Señor, te prometo que devolveré mis diezmos y mis ofrendas de esta manera, el 10%, y la ofrenda es de lo que nazca de tu corazón. ¿Sí? Y se presentan circunstancias
que nos hacen ver que decir, oye Señor, esta vez no voy a poder. Esta vez las deudas me están arropando tanto que yo creo que voy a faltar a tu promesa. Y quebrantamos un pacto que hicimos con Dios. ¿Cuántos hemos fallado? Muchas veces. ¿Cuántos hemos fallado en determinar qué vamos a hacer cuando prometemos algo? Pero vamos a la Biblia. Quiero que me acompañen, a ver, y si no, pues vemos desde aquí, desde la pantalla, Eclesiastés 5. Vamos allí. Eclesiastés capítulo 5. Hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Eclesiastés 5, del capítulo 4 al versículo 7. Al tenerlo, empezamos a leer. Dice, cuando a Dios hagas promesas, no tardes ¿en qué? En cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel diga que fue por ignorancia. ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya las obras de tus manos? Pues donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras, pero tú teme a Dios. Qué bonito. Las promesas deben siempre cumplirse. ¿Y quién nos enseña esto? Dios. ¿Qué pasó entonces con estas dos personas de las cuales les hablé anteriormente? Ananías y Zafira. ¿O qué pasó contigo? ¿O qué pasó conmigo? ¿Hemos prometido? ¿Hemos cumplido? ¿Nos han prometido o nos han cumplido? Una promesa es un regalo. Sin embargo, debemos recordar que una promesa también tiene condiciones. Todas las cosas que prometemos tienen por lo menos una condición. Dios nos ama a todos incondicionalmente. Pero vamos a ver en sí qué significa la palabra promesa. La palabra promesa en el diccionario de la Real Academia Española define la palabra promesa como expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Persona o cosa que promete por sus especiales cualidades. Otra definición, augurio, indicio o señal que hace esperar a algún bien. Ofrecimiento hecho a Dios o a sus santos de ejecutar una obra piadosa. Así que esto es lo que el diccionario define como la palabra promesa. Pero en la Biblia la palabra promesa viene del griego espangelia, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que en Él creen. ¿Sí? Vamos a hacer en la Biblia, este hermoso libro. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a enumerar cuántas promesas hay en la Biblia. Muchos dicen que más de 1000, más de 2000, más de 3000. Lo importante, mis hermanos, es qué hacemos nosotros de nuestras vidas para hacer que las promesas de Dios se cumplan ¿en quién? En nosotros. ¿Qué hacer? Pablo en 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Quiere decir que cuando Dios promete algo dice amén. ¿Y qué significa amén? Así sea. Cuando Dios te promete algo,
te dice, te voy a dar esto, así sea, amén. Y en la Biblia hay muchas promesas. Nuestra fe y confianza en lo que Dios ha prometido está fundamentado en lo inmutable de su palabra. ¿La palabra de Dios cambia? No. La palabra de Dios es inmutable. Dice que la clasificación de las promesas de Dios pueden clasificarse en condicionales, también en incondicionales, en terrenales y en celestiales, generales y específicas. Las promesas condicionales dependen de cumplir las condiciones que Dios establece, como por ejemplo la salvación, que depende de recibir ¿a quién? De recibir a Jesús en nuestra vida. ¿Lo crees? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, no le echo fuera o tendrá vida eterna. ¿Has hecho tuya? ¿He hecho mía esa promesa? Cuando el Señor dice, tocad, el que llama, se le abre, y el que pide, recibe. ¿Has hecho de ti esa promesa? Cuando el Señor prometió en el tiempo antiguo al Mesías prometido, muchos pensaban que ese Mesías no iba a llegar. De hecho, el pueblo judío nunca vio para ellos cumplida esa promesa. Aún esperan al Mesías. Pero el Señor Jesucristo vino en cumplimiento de la promesa que Dios había hecho. Y os daré un Salvador. ¿Cumplió Dios esa promesa? Sí. La cumplió en su Hijo amado, Cristo Jesús. Promesas de salvación. Hay 3 promesas muy importantes que yo he hecho en mi vida. La promesa, una de ellas es la promesa de salvación, que dice, cuando del principio, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa promesa de que el Satanás no iba o no va a reinar para siempre. En algún momento será ¿qué? Será destruido. Porque Cristo Jesús se ofreció ¿para qué? Como un don de salvación para los hombres. Pero lo dije anteriormente, las promesas de Dios tienen también una condición. Son para aquellos que la quieran recibir. Son para aquellos que acepten venir ¿a quién? A Cristo Jesús. Promesas de salvación. Dice, el Señor promete darnos todo lo que nos ha faltado. Dios dijo que daría un Salvador y nos lo dio. Ese Salvador fue Cristo Jesús. Dios también promete protección. ¿Ha encontrado usted en la Biblia una promesa en la cual usted se escude y salga de casa porque usted dice, estoy protegido? Porque sé que Dios va conmigo. Sí, porque el Señor está allí. Salmos 46:1 nos recuerda una de esas hermosas promesas. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Allí está Él. Pero ¿qué dije anteriormente? Esas promesas están para todos aquellos que quieran hacer de esa promesa parte de su vida. Dios las dejó. Dios dejó en su palabra innumerables promesas. Promesas de provisión. Muchas veces nos rascamos la cabeza. Ay,
¿Qué voy a hacer con esta situación? Todo tan caro. Ya el dinero no alcanza para el alimento. Mira que cada vez que voy a hacer mercado, todo cuesta un poquito más. Pero nos hemos aferrado a las promesas de Dios. Mira lo que dice Filipenses 4:19. El Señor promete darnos todo lo que nos falta conforme a las gloriosas riquezas que tiene ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué preocuparnos? A veces la angustia, el agobio, porque nada nos falte, porque nunca nos falte el pan en nuestra mesa, nos hacen olvidar que hay una promesa que nos fue hecha. ¿Y quién es el único que cumple sus promesas? Dios. Él nunca va a fallar en cumplirnos una promesa de la cual nos aferremos en nuestra vida. Jesús también dijo en Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotras se la pidáis. ¿Quieres un trabajo? Recurre a las promesas de Dios. ¿Quieres tener salud? Recurre a las promesas de Dios y aférrate a ella y cuídate. ¿Quieres tener y ser un buen mayordomo? Recurre a las promesas de Dios. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí y ya hay alimento ¿en qué? En mi casa. Y si esto no fuera cierto, probadme ahora en esto y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. ¡Qué hermosa y maravillosa promesa! Quizás Ananías y Zafira no se la sabían. ¿Sabe? Prometieron algo y luego dijeron, no, como que esto es mucho. Mejor vamos a devolver un poquito. Nos pasa como seres humanos eso. A veces cumplimos lo que prometemos a medias. ¿Tenemos un Dios a medias? No. Tenemos un Dios que cuando dice prometernos algo es porque nos los va a dar. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué le hemos prometido a Dios? Allí sentado donde estamos, meditemos. ¿Qué tanto le hemos prometido a Dios? Señor, he prometido serte fiel. Señor, he prometido serle fiel a mi esposa. He prometido serle fiel a mi esposo. He prometido traer alimento a casa. Pero me aferro a tus promesas porque solo no puedo. Porque sé que eres el Padre de las promesas. El poder de una promesa de Dios. ¿Sabe que hay poder en una promesa de Dios? Claro que sí. Una buena definición de una promesa podría ser: una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse siempre y cuando las condiciones se cumplan. A pasar el tiempo estudiando las Escrituras es fácil encontrar muchísimas, pero muchísimas promesas hechas por Dios. Existen promesas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, promesas que tocan cada área de nuestras vidas. Los pactos, los compromisos que Dios ha hecho con el hombre a lo largo de los siglos se basan ¿en qué? En sus promesas. ¿Saben, mis hermanos? Dios promete darnos un descanso. A veces vivimos muy agobiados y no nos aferramos a su promesa. ¿Qué dice para aquellos que estamos trabajados y cargados? A veces el trabajo nos agobia, a veces el trabajo nos cansa, a veces caminar tanto nos cansa. Pero el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y cuál es la promesa? Y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que cuando sintamos ese peso encima de que nos agobian las deudas, que nos agobia el esfuerzo en el trabajo, vayamos al Señor. Hay una condición: venid a mí.
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Las promesas de Dios siguen vigentes. Quizás nuestras promesas, al cumplirlas, ¿qué hacemos? Borrón, ya cumplí hoy. Pero no, las promesas de Dios siguen vigentes. ¿Saben para quién? Para todo aquel que quiera asirse de ellas. Las promesas representan la manera que Dios usa para establecer su voluntad en el mundo. Nuestra ignorancia en cuanto a las promesas de Dios pueden determinar la calidad de nuestra vida, ¿sabe? ¿Cuántas promesas conoces? ¿Cuántas promesas de las miles que hay aquí en este hermoso libro conoces? ¿Y de cuántas de ellas te has aferrado con fe? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Sabe que cuando una promesa de Dios se cumple en nosotros, es para que los hombres vean la gloria de Dios en quién? En nosotros. Reflejada en nosotros la gloria de quién? De Dios. Y muchos digan, oye, qué bien. ¿Saben que ahora vemos la importancia que Dios da a su promesa? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por la gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Déjeme ponérselos en término más entendible. Todo, absolutamente todo lo que necesitamos para vivir nos ha sido ¿qué? Nos ha sido dado. Ya está disponible. Ahora depende de nuestro conocimiento de Dios y de sus principios. Su gloria y excelencia nos han dado ¿qué? Promesas. ¿Saben? Yo sé que todos aquí, si le pregunto a varios o a todos, ¿qué es un GPS? Y la mayoría me va a contestar que es un GPS. ¿Sí? Un GPS es, en términos de siglas, está en inglés, pero yo lo traducí al español. Sistema de posicionamiento global. Él te indica dónde está cada cosa. Si andas perdido, le dices a Google, busca Google Maps y dice, le das una dirección. Hoy llamó a mi esposo un amigo, un ex compañero de trabajo, ¿dónde queda el Hospital San Jorge? Aquí en Huesca. Y por más que Jairo le explicaba, mira, entra por el campo. Y él, ¿qué? ¿Dónde queda el campo? Igual, quedaba ir más. Bueno, búscalo por GPS y dile, Hospital San Jorge. No sabemos si llegó o no llegó, porque hasta esta hora no sabemos si ya llegó o no llegó. Pero el GPS te lleva, te direcciona o te trata de posicionar en el sitio correcto para los que podemos entender GPS, porque muchas veces a mí me come. Muchas veces. Pero ¿saben ustedes, mis hermanos, que también tenemos un GPS espiritual? Y yo me quedé sorprendida. Tenemos un GPS espiritual. ¿Sabe qué? ¿Cuál es si el GPS es un posicionamiento global que funciona gracias a 24 satélites que hay en el espacio, ayuda a vehículos aéreos, marítimos y terrestres a ubicarse en todo el mundo entero, gracias a 24 satélites que andan por allí, dando vueltas. Pero nosotros tenemos un satélite, aquí, míralo. Nuestro GPS espiritual se denomina Grandes Promesas del Señor. La G de grande, la P de promesas y la S del Señor. Nuestro GPS espiritual son las grandes promesas del Señor. Constituyen nuestro apoyo indispensable
para conducirnos rumbo a la eternidad. Aquí hay muchas GPS. Y a veces andamos perdidos, andamos agobiados, andamos estresados. ¿Y por qué no buscar el GPS? ¿Por qué no buscar en ese GPS de grandes promesas del Señor, que son las que nos llevan rumbo a la eternidad? Por eso, esas grandes promesas del Señor son para todos aquellos que podamos hacer de ellas parte de nuestras vidas. Aquí están. El mundo las desconoce, pero espero que tú y yo no. Por lo menos de las miles de promesas que la palabra de Dios registra, hagámonos de ellas. Aprendámonos de ellas de memoria muchas. Tan fáciles como el Salmo 23. ¿Saben cuántas promesas hay en el Salmo 23? Muchas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oye, si Dios dice que nada me faltará si Él es mi pastor, ahí hay una condición. No me faltará nada si Él es ¿qué? Mi pastor. Si Él es el guía de mi vida. Si Él es mi protector, nada ¿qué? Nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y mira, de ese Salmo 23, la parte final. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué hermosa promesa! Mira, en un solo capítulo de la Biblia. En un solo capítulo de la Biblia. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me acompañarán todos los días de mi vida. Aferrémonos a esa promesa. A veces nos sentimos solos, a veces nos agobiamos, a veces pensamos que el mundo se ha caído y se ha derrumbado para nosotros. Pero si nos aferramos a esta promesa, estaremos seguros que en la casa de Jehová moraremos por largos días. El Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14. Y si me fuere, y yo prepararé el lugar para vosotros, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira, si en tu vida no te has aferrado de una promesa de Dios, te invito a que te aferres a esa. El Señor Jesús volverá. Lo prometió. ¿Recuerdan cuando ascendió al cielo? ¿Qué dice el capítulo 1 de Hechos? ¿Qué dijeron los ángeles a los discípulos cuando vieron ascender a Jesús? Este mismo Jesús que haya sido tomado de vosotros, así como lo habéis visto irse a los cielos, de esa misma forma volverá. Y la misma Biblia registra, no creáis que Dios se olvida de las promesas como muchos tienen por costumbre. Dirán, ay, ya el Señor se olvidó de que prometió que algún día volverá. Muchos han bajado al descanso desesperanzados. Confiaron por mucho tiempo y dijeron, y la gente hoy en día nos pregunta, pero ¿desde cuándo se prometió a ese ángel a decir que ese mismo Jesús, ¿cuánto hace eso, hermano? A ver, ¿cuánto hace que los ángeles dijeron, este mismo Jesús que está siendo tomado de vosotros, así como lo habéis visto ir, así mismo volverá? ¿Eso cuánto hace? Fue miles de años. Unos 2000 años. ¿Y cuánto anidamos en nuestra vida esa promesa? ¿Sabes qué es para nosotros muy fácil desilusionarnos y decir, ay, veo tanto pecado, veo tanta maldad, veo tanta gente mala que yo creo que Jesús no va a venir por este mundo? Jesús no demora en cumplir
sus promesas, como algunos la tienen, sino que Él es grande en misericordia y quieren que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En cualquier circunstancia de nuestra vida, Dios pide que nos hagamos de una de sus promesas. Una promesa de Dios representa lo que Él quiere hacer en tu vida y en la mía. El poder para cumplir las promesas se encuentra en la misma promesa, como el poder para que crezca una manzana se encuentra en la semilla de la manzana. Mientras uno no siembra la semilla, pues no verá qué. No verá frutos. Si yo quiero mango y quiero sembrar, hasta que yo no siembre la semilla de un mango, de una oliva, de una almendra, de lo que yo quiera cosechar como fruto, pues no voy a ver los frutos. De esa misma manera, el poder para que brote un manzano está dentro de la semilla. Es siempre sí y amén. Simplemente requiere que sea sembrada en la tierra. Así funcionan las promesas de Dios también. El poder para ser salvo se encuentra en la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, una vez más los invito. Aquí en este hermoso libro hay muchas promesas que Dios dejó escritas. Muchas ya se cumplieron. Una de ellas fue la de Cristo como Salvador de la humanidad. Pero hay una a la cual como adventistas del séptimo día, por eso nos llamamos adventistas. La gente nos pregunta, ¿y por qué se llaman adventistas? ¿Por qué nombre tan raro? ¿No le han dicho a ustedes algún día? Pareciera como dentistas o adventistas, de viento. No. Adventistas, de advenimiento, porque esperamos la gloriosa promesa de que Cristo Jesús vendrá a esta tierra por segunda vez a buscar a su pueblo. Amén. Sea así, amén. Eso, porque cada promesa de Dios lleva un sello que dice, así sea, amén y amén. Mis hermanos, para finalizar, mi llamado en esta mañana es, levantémonos ahora, busquemos las promesas de Dios y usémoslas como herramientas divinas para construir nuestras vidas. Termino con 1 de Tesalonicenses 2:13, que dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra o promesa de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es palabra de Dios. Y cada promesa en ella escrita es un sí, así sea, amén. Aferrémonos a estas promesas, proclama las promesas de Dios, aférrate a ellas y no te sueltes, porque el Señor es un Dios íntegro, un Dios fiel que cumple todas sus promesas. Que nos vayamos de este lugar con un corazón así grande, lleno de promesas, y decir, podemos decir, ¿podrán los hombres no cumplir lo que me han prometido? ¿Podrán muchos haberme fallado en lo que me prometieron? Pero me voy convencido de este lugar que tengo un Dios que va a cumplir lo que ha prometido. Si me aferro a ellas, Dios cumplirá las promesas en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que cada promesa la reclamemos cada día y vivamos por ella. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.